Muy buenas tardes a todos quienes nos honran con su presencia el día de hoy, aquí en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real y a quienes siguen la transmisión directamente a través de redes sociales o por la televisión nacional. Sinceramente, me encantaría que todos los que nos acompañan hoy en día pudieran estar aquí de pie conmigo y darse cuenta que el anhelo que planteamos hace 6 años con Mejoremos Guate puede ser realidad. El que distintas personas se sienten uno al lado del otro para darse cuenta que las condiciones de pobreza que hay que resolver en Guatemala no solo son materiales, también son de convivencia, de ideas, de imaginarnos que una Guatemala distinta es posible. Hoy, más que compartirles una propuesta, es darles a conocer el trabajo de alrededor de 6 años que hemos venido haciendo un equipo desde Fundesa con el apoyo de distintas organizaciones. Ojalá, a través de estas ideas que buscamos compartir, no solo reflexionen, no solo analicen, sino ojalá más de alguno tenga una inquietud intelectual que le lleve a analizar con más profundidad estos temas. Todos estos temas estarán disponibles no solo en la página de Fundesa, en la aplicación de Fundesa, sino también en la versión escrita de este documento, el cual les compartiré en los siguientes minutos. Cuando iniciamos Mejoremos Guate, hace 6 años, teníamos metas muy claras de lo que queríamos, pero no sabíamos por dónde empezar. Y identificamos que al menos 4 cosas es necesario que los guatemaltecos abordemos y lo hagamos con la claridad del pensamiento, pero también con la disponibilidad de que los cambios sucedan. Hablábamos de la importancia de que existan mejores condiciones de prosperidad en Guatemala, de que haya una Guatemala más solidaria para todos los guatemaltecos, en donde la inversión se dé con calidad y para cada uno de aquellos que lo necesitan. Una Guatemala más segura y en paz, y sobre todo una Guatemala con instituciones fuertes. Quienes nos han venido acompañando a lo largo de estos años recordarán que en los distintos ENADES hemos venido abordando estos temas y hemos tratado en cada uno de ellos ir mostrando aquellos avances sobre la discusión, sobre los hallazgos y sobre las cosas importantes que necesita Guatemala. Se recordarán también que definimos algunos indicadores importantísimos que deben ser la pauta sobre la cual nos evaluemos de cara al primer catún de este nuevo Bactún. Llevar la pobreza a menos de 35% de la población, generar tasas de crecimiento de forma sostenida por encima del 6% y eventualmente llegar a una recaudación que permita generar ingresos al Estado equivalente al 15% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, todo esto no sucederá si no apostamos por la generación de empleos en Guatemala. Y aquí es donde el sector empresarial organizado tiene algo muy contundente que decir, y es que la única forma de que los guatemaltecos salgamos adelante es que haya más oportunidades de empleo para todos. Nuestra meta, que para el año 2032 estemos generando alrededor de 100,000 empleos anuales formales para los guatemaltecos que quieren aportar no solo para su desarrollo, sino el de sus familias. Cuando lanzamos Mejoremos Guate teníamos un promedio de alrededor de 25,000 empleos anuales. Hoy en día, 6 años después, estamos hablando de más de 37,000 empleos anuales formales que se crean. Estamos en el buen camino, pero muy lejos de la meta. Y cuando hablamos de generar empleo, no es generar cualquier tipo de empleo, es generar aquel empleo que le permita a los guatemaltecos superar las condiciones en las que vive. En las 2 gráficas que tengo a mis lados y que ustedes podrán observar, se refleja desde 1950 el crecimiento de la población ocupada, es decir, todas aquellas personas que tanto en el sector formal como informal desempeñan una actividad regularmente a cambio de un ingreso. Guatemala tiene un problema de formalizar a muchas de estas personas, pero más importante, de mejorar sus condiciones de productividad. En la gráfica podemos ver la tasa de productividad que tiene un trabajador promedio en Guatemala desde 1950. La cifra más reciente por encima de los $26,500 al año. Pero lo que nos preocupa es ver cómo, después de 3 décadas de crecimiento continuo, nos estancamos e incluso decaímos. Hoy en día, en Guatemala, la productividad promedio de un trabajador es la misma que a finales de los 70. Nos tomó 35 años recuperar las tasas de productividad laboral que en algún momento logramos. La pregunta es, ¿queremos esperar otros 35 años para darnos cuenta que no hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Esto qué impacto tiene? Bueno, en las gráficas, en las pantallas podrán ver la tasa de crecimiento económico que ha tenido Guatemala desde 1950.
Cada uno de los años representa los distintos niveles de crecimiento y en la fila superior la tasa de crecimiento compuesto por década. Podemos ver que durante los años 60, 70 logramos los mayores niveles de crecimiento sostenido, aunque hemos tenido años con tasas cercanas y por encima del 9%, no hemos logrado más que un 5.65% de crecimiento de forma sostenida durante 10 años. Incluso en los 5 años de la segunda década de los 2000 tenemos una tasa de crecimiento promedio de 3.7, que no debiera sorprenderlos, es el promedio de los 75 años en esa gráfica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Dónde planteamos que queremos hacer una Guatemala distinta? Bueno, no hace falta buscar mucho. Si revisamos los acuerdos de paz firme y duradera, que este año están cumpliendo 20 años, hacíamos un reconocimiento sobre la importancia de crecer para generar desarrollo. En el Acuerdo Socioeconómico y de Desarrollo Rural, en el inciso que habla sobre Producto Interno Bruto, se especifica que es necesario crecer por encima del 6% para tener una política social avanzada que permita resolver los problemas de educación, salud, nutrición, vivienda, infraestructura, incluso empleos dignos. Esto de forma directa impacta a los guatemaltecos gracias a la generación de mejores oportunidades, de nuevos empleos, pero también contribuye a que el Estado de Guatemala sea más fuerte, a que esos ingresos adicionales permitan tener solidez para abordar los problemas en aquellas áreas donde no podemos llegar al día de hoy. La presencia de un Estado fuerte, en donde los guatemaltecos necesitan ese apoyo para salir adelante, implicaba en los acuerdos de paz incrementar la recaudación de los ingresos. Muy bien lo mencionaba José René González Campo. Parte del sector empresarial, su responsabilidad es reconocer que el Estado tiene que contar con recursos suficientes, pero que estén alineados a esas metas de país que tenemos. Teniendo como punto de partida estas cifras que les he compartido, la pregunta lógica es quiénes son los llamados entonces a generar empleo. Y esa es la propuesta que hemos venido trabajando sistémicamente desde el año 2010. Y es identificar en Guatemala no solo los sectores productivos. El Banco de Guatemala menciona que tenemos más de 140 sectores productivos en el país. El análisis que hicimos gracias a la firma consultora Dalbert era aquellos clústeres como cadenas de valor amplia que pueden captar empleos e ir agregando valor conforme se va avanzando en la cadena. Al menos 25 clústeres que representan actividad dentro del sector agrícola, en la industria, en los servicios, en el uso sostenible de los recursos naturales y algunos clústeres que por su propia dinámica mencionan una mención especial como construcción y comercio, son capaces de aglutinar dentro de sí el 85% de la producción nacional. Nuestra pregunta es, dado que estos son los sectores que mueven la economía, ¿será que pueden contribuir a mayor generación de empleo? Y la respuesta fue positiva. Lo que podemos ver en las gráficas fue la estimación que desde 2012 hicimos de los potenciales de empleo adicional. No solo el empleo con el que contaban esos clústeres al momento de realizar el estudio, sino aquellos empleos adicionales que era factible que existiera en Guatemala. Estamos hablando que en un periodo de 20 años podríamos generar más de 1 millón de empleos adicionales. Todos me dirán acá, bueno, y si eso es tan fácil, ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, parte de lo que implica trabajar desde el sector empresarial en estos temas es reconocer que algunas limitantes impiden la generación de nuevos empleos. En ambos extremos de la pantalla podrán ver una medición conocida y son los 12 pilares de la competitividad que evalúa el Foro Económico Mundial. Los 12 pilares que se han convertido en la agenda de competitividad durante muchos años. Cuando preguntamos a las empresas de cada uno de estos clústeres qué hace falta para que en verdad pueda generarse todo ese potencial de empleo, no solo salieron estos 12 temas. Quiero que pongan atención a los 64 temas que tengo aquí en mi espalda. Temas relacionados con fortalecimiento de las instituciones, inversión en infraestructura, calidad del recurso humano, cómo vamos a hacer frente a la crisis internacional, cómo logramos que condiciones de salud, educación, vivienda, servicios básicos lleguen a la población, pero incluso temas de inversión en tecnología, cómo apostamos por la innovación, por la investigación, por el desarrollo. Son 64 temas que de una u otra forma implicaban
para los guatemaltecos obstáculos a la generación de más y mejores empleos. Ese casi 1 millón de empleos adicional del que les hablaba anteriormente. Por lo tanto, lo que quisimos hacer fue, dado que tenemos esta información, ¿cómo la explicamos? ¿Cómo hacemos que cualquier guatemalteco la pueda entender? Y nuestra ecuación fue bastante sencilla, tratando de simplificar un tema ya de por sí complejo. Si abordamos las prioridades que tiene Guatemala y reconocemos los potenciales productivos que tienen los 25 clústeres identificados, podremos incrementar la productividad, que genere crecimiento en Guatemala, que eventualmente impactará en las familias, no solo por el empleo adicional, sino por una mayor recaudación que se traduzca en mejor inversión de parte del Estado. Y pongo ahí un asterisco bien importante en la parte de inversión, porque podemos hacer bien cada uno de los eslabones de la ecuación, pero si no tenemos instituciones fuertes, transparentes, eficientes, que hagan su trabajo con pertinencia, nunca vamos a lograr que Guatemala sea un país distinto. Dentro de los clústeres, ¿cuáles son aquellos que mayor potencial tienen de generación de empleo? Bueno, sabemos que son 25 los que recogen el 85% de la producción de Guatemala, pero existen 11 que si los identificamos bien y sobre ellos trabajamos, pueden afectar el 80% de ese empleo potencial adicional, del cual el 75% depende de nuevas exportaciones. Y son los clústeres en el área agrícola como el de frutas y vegetales, el sector forestal, en el área de industria, bebidas, metalmecánica, manufactura ligera, textil, confección y calzado, pero en el área de servicios mencionar la relevancia para generar más empleo del sector turismo, del sector de tecnologías de la información y la comunicación, así como el sector de transporte y logística. Y muy importante para Guatemala, y lo veíamos dentro de las limitantes anteriores, el sector construcción, no solo por temas de vivienda, sino por la gran cantidad de infraestructura que necesita Guatemala. Estas condiciones para que exista nuevo empleo en Guatemala también son excesivamente amplias, ambiciosas y que en una primera instancia nos pueden sorprender y decir 64 temas por donde empezamos. Cuando un país tiene 64 prioridades, nada es prioridad. Lo que hicimos fue identificar entonces aquellos temas que mayor incidirían en la generación de empleo más rápido y tenemos 11 temas. Esos 11 temas implican, primero, una agenda horizontal que son imperativos estratégicos de país. De esas 64 rescatamos 5 que debieran ser el trabajo del día a día de las instituciones de gobierno a nivel central. Una apuesta al combate a la corrupción, una mejora de la certeza jurídica, no solo por las decisiones judiciales, sino por cómo las leyes garantizan la previsibilidad en el largo plazo de las inversiones. La seguridad, sobre todo el efecto que la criminalidad tiene en la inversión en el país, pero muy importante, como la desnutrición crónica y la calidad educativa, son las apuestas por mejorar las condiciones de nuestros niños, de nuestros jóvenes. También identificamos 6 temas que afectan distintos de los clústeres que les mencionamos, variando las intensidades, pero que se vuelven aquellas limitantes sectoriales cuyo mejor abordaje se da a nivel local. Temas como la burocracia, la infraestructura, temas relacionados con la relación entre demanda y oferta de energía, así como el ecosistema para emprendedores, la atracción de inversión extranjera directa y muy importante investigación, desarrollo e innovación. Si regresamos a nuestra ecuación que tengo aquí atrás, ya hablamos de prioridades, ya hablamos de clústeres, pero muy importante, y es que la producción del país no se da en el aire. Los problemas de los guatemaltecos no suceden en abstracto. Cuando vemos dónde es necesario generar desarrollo, la pregunta de la territorialidad tiene sentido. ¿Dónde generamos estas condiciones de empleo? Y más importante, dadas las condiciones de Guatemala, ¿qué territorios son aptos para el desarrollo en Guatemala? Y esa pregunta nos llevó a revisar varias literatura que ha abordado el tema durante muchos años. Alrededor de 10 instituciones verán aquí detrás de mí que han abordado el tema durante más de 20 años. Instituciones como Brookings, the London School of Economics, el BID, Banco Mundial, instituciones como CEPAL, la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, UNESCO, Huawei Commission, que es la comisión que integra más mujeres empresarias a nivel mundial con representaciones de más de 140 países, Idencity, que uno de nuestros expositores nos hablará al respecto, el Banco de Cooperación Alemana, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, incluso Naciones Unidas
ha denominado 2016 el año de las ciudades, y en el foro Hábitat 3, que se desarrollará dentro de 10 días en la ciudad de Quito, se hablará de estos mismos temas. Dentro de toda esta literatura quiero resaltar un ejemplo. Brookings, considerado el mejor centro de pensamiento del mundo, analizó durante varios años, y esta es la edición 2014, aquellos territorios que mejor abordan el crecimiento de sus países. Son aquellos territorios sobre los que se apalanca el crecimiento. Identifica 300 en el mundo, y en honor a uno de nuestros invitados menciono uno muy importante, que es Medellín. Y Brookings lo que hace es en cada uno de estos territorios ir a medir la tasa de crecimiento de la economía, cómo avanza la generación de empleo, la evolución del PIB per cápita, aquellos motores que generan crecimiento en el lugar. Y Brookings menciona 4 características interesantes que pueden ser lecciones aprendidas cuando uno quiere profundizar en este tema. ¿Qué territorios en el mundo son los que mayor desarrollo generan? Bueno, son territorios, estos 300, que de una u otra forma crecen rápido, incluso 2 o 3 veces por encima del promedio de sus países. Segundo, son territorios que obedecen su mayor nivel de crecimiento gracias a la generación de nuevos empleos. Tercero, son territorios que no viven exentos de las crisis mundiales, pero tienen una gran capacidad de recuperación. Y por último, son territorios donde la sofisticación productiva es la regla. Ninguno de estos territorios basa su desarrollo en temas agrícolas. Y muy importante, todos estos territorios tienen al menos 80% de urbanización. Bueno, esto es el caso de Brookings, pero si uno revisa la distinta literatura, uno podría identificar al menos 5 cosas que debiéramos identificar en Guatemala para seleccionar aquellos territorios que tienen mayor capacidad de generar desarrollo. Primer cosa, institucionalidad. No puede haber un territorio que genere desarrollo si no hay instituciones presentes. Instituciones que en primera instancia garanticen la seguridad, no solo física, la seguridad de la inversión, la seguridad jurídica, la seguridad intelectual. Segunda condición, son territorios que deben estar conectados al mundo, no aislados de lo que en el mundo sucede. Territorios que continuamente aprenden de lo que otros hacen bien y lo toman para sí mismos. Tercera condición, son territorios con interculturalidad. Bueno, este tema lo adapté para Guatemala, pero lo que uno ve es que son territorios cosmopolitas, donde la diversidad se vuelve el principal activo, donde todos colaboran en busca de un mismo objetivo. Cuarta condición, como les mencionaba, alta sofisticación productiva, son líderes en innovación. Y muy importante, la quinta característica, son territorios urbanizados. Dadas estas condiciones, la pregunta sería, ¿cómo traemos esto a Guatemala? Bueno, primero tenemos que conocer qué le está sucediendo a Guatemala. Y Guatemala hoy en día está enfrentando simultáneamente 3 fenómenos demográficos. El primero es el crecimiento de la población. Más o menos para el año 2032 esperamos tener por encima de 22 millones de habitantes. Segundo, estamos enfrentando una transición de urbanización. Desde el año 2012 Guatemala dejó de ser mayoritariamente rural y empezó a ser mayoritariamente urbano. Esperamos que para el año 2030 estemos hablando de una relación de 80% de urbanización, 20% de ruralidad. Y tercero, dentro de la población, quienes mayor proporción representarán para el año 2030 son los jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 34 años serán la primera generación que es mayor a sus antecesores y a sus predecesores. Será esa generación que tenga sobre sus hombros la responsabilidad de generar desarrollo más rápido en Guatemala. Eso es lo que se denomina bono demográfico. De no aprovecharlo, será nuestra bomba demográfica. Estos temas, ¿sí?, los hemos recogido de distintos análisis, pero muy importante la mención que se hace dentro del Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032. Como pueden ver en los 2 mapas de las esquinas, esta movilización acelerada de la población hacia áreas urbanas, este crecimiento demográfico, se va a dar en algunos territorios bien particulares. El área metropolitana, con alrededor de 4 millones hoy en día, se espera dentro de 15 años tener 5.2 millones de habitantes. El área de Quetzaltenango, donde hoy son alrededor de 350,000 habitantes, alrededor de 2 millones de habitantes. El área de las Verapaces, donde hoy son alrededor de medio millón de habitantes, esperando tener casi 3 veces esa cantidad. Estamos hablando de aglomeraciones alrededor
del millón o excediendo el millón de habitantes. ¿Esto qué nos enseña? Bueno, primero, que podemos identificar hoy en día territorios que la misma población nos está señalando que deben estar preparados para generar desarrollo. El Plan Nacional CATUM 2032 lo denomina el sistema de enlaces funcionales de la red de ciudades intermedias. Se nota que son economistas o antropólogos los que escriben estos términos porque son bastante largos de explicar. Y era difícil poner un ENADE, el ENADE se llama el sistema de enlaces funcionales de la red de ciudades intermedias, pero cuando hablamos no solo son las ciudades intermedias. Obviamente las ciudades intermedias son aquellos articuladores territoriales donde la población puede optar a mejores condiciones de desarrollo, que tienen condiciones de influencia y de homogeneidad bastante similares, comparten una historia, comparten una visión de futuro y que están vinculados gracias a la infraestructura a nivel comunitario, municipal, departamental, regional y nacional. Cuando hablamos de este sistema, no solo hablamos de esos 9 nodos, sino hablamos de cómo esas ciudades intermedias se articulan con el resto del país. ¿Cuáles son esas 9 ciudades que tienen potencial de volverse los motores de desarrollo de Guatemala? Bueno, son primero 5 nodos regionales. Podemos ver el nodo regional de Los Altos. Cuando ven los municipios que lo integran, es más de un municipio, incluso excediendo los límites departamentales. El nodo regional de Cobán, más allá de Cobán, involucra a San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, Tactic. El nodo regional de Guatemágica, es importante mencionar que es el único que tiene una marca comercial como nombre, donde son municipios de Retauleu, pero que cubre desde el área de Mazatenango hasta Coatepeque. El nodo regional de la metrópoli de Oriente, municipios de Chiquimula y de Zacapa. El nodo regional de Huehuetenango, que no solo es Huehuetenango y Chantla, sino las extensiones hasta la frontera con México. Todo país que tiene mar en sus fronteras tiene ciudades costeras desarrolladas. La ciudad portuaria de Puerto Barrios y la ciudad portuaria de San José son esos ejemplos de ciudades cerca del mar que tienen potencial de desarrollo y dado los posicionamientos que tiene Guatemala, sus 2 grandes ciudades turísticas, la ciudad turística de Antigua y la ciudad turística de Petén. Dadas estas 9 ciudades, lo que podemos esperar para los próximos 15 años es tener una gran ciudad global. El área metropolitana seguirá siendo la conexión con el mundo. 5 nodos regionales, 2 ciudades turísticas, 2 ciudades portuarias y 8 pasos fronterizos, que permitirán la libre movilización no solo de personas, sino de mercancías, de capitales, incluso de ideas. Pero para que eso exista, tiene que haber infraestructura. La capilaridad de esta forma de red de desarrollo implica que cada uno de estos nodos facilite la conexión con el resto del área de influencia en la cual se encuentra. Y cuando hablamos de esa conexión, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido apoyando lo que se denomina el Plan Nacional de Logística. Y es identificar en Guatemala las necesidades que tenemos de infraestructura. No solo para el transporte, sino también para la actividad económica. Lo que implica corredores de prioridad logística, centros de acopio, pasos de frontera, puertos, corredores, aduanas que faciliten la comercialización de bienes y de capitales. ¿Cómo conectamos a Guatemala de norte a sur, de este a oeste, entre los 9 nodos y esos nodos con sus áreas de influencia? ¿Cómo logramos identificar 4 grandes subsistemas en Guatemala, donde esos 11 clústeres de los que les hablaba tiene presencia, gracias a que estos 9 conglomerados tienen alrededor de 8 corredores que los integran? No solo es hablar de ciudades, es hablar de cómo se integran las ciudades. Ahora bien, dada toda esta información que he compartido con ustedes, uno podría decir, bueno, esto es bastante interesante, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos para que estos territorios se vuelvan ciudades intermedias? Parte del trabajo que hemos venido haciendo nos ha permitido identificar dentro de la literatura, en un informe bastante reciente publicado por Banco Mundial sobre la urbanización en Centroamérica, que los territorios que tienen potencial de convertirse en ciudades deberán de abordar al menos 4 temas. Primero, ser un territorio ordenado. Segundo, ser un territorio resiliente, lo explicaré más adelante. Tercero, ser un territorio incluyente. Y cuarto, ser un territorio competitivo. ¿Qué implica cada una de esas condiciones? Cuando hablamos de un territorio ordenado, lo podemos ver en el extremo de la pantalla, no solo hablamos de ordenamiento territorial, y esto le encanta a los urbanistas,
cómo incrementamos la densidad poblacional, cómo reducimos tiempos de traslado, pero un territorio ordenado también implica que tengamos sostenibilidad financiera local. No puede ser la cantidad de municipalidades que hoy se encuentran endeudadas, incluso quebradas en Guatemala. Y eso implica una gestión fiscal descentralizada, basada en las autonomías locales. Y muy importante, contar con gobiernos abiertos y transparentes. Cuando hablamos de territorios resilientes, bueno, ¿qué implica eso? La forma más fácil de presentarlo es que sean territorios que tengan la capacidad de prevenir y mitigar riesgos, dada la exposición que tenemos al cambio climático. ¿Eso qué implica? Tratamiento de cuencas hidrográficas, tratamiento de desechos, cinturones ecológicos urbanos. Pero también necesitamos que el territorio sea incluyente. ¿Qué es la inclusión? Son territorios donde el desarrollo de la persona a través de oportunidades puede darse. Es territorios donde la vivienda permite que las personas estén cerca de sus lugares de trabajo, donde podamos regresar a caminar las calles, donde hayan espacios públicos que garanticen seguridad y sobre todo que permitan la participación y la convivencia ciudadana. Y por último, tienen que ser territorios competitivos. Ninguno de estos territorios se mantendrá en el tiempo si no existen condiciones de empleo para esa población migrante que eventualmente va a llegar. ¿Y qué implica ser un territorio competitivo? Implica poder generar empleos, pero también contar con autonomía en la definición de políticas. No es lo mismo administrar un territorio apto para el agro que apto para la industria o para los servicios. Implica reconocer que cada territorio tiene distintos potenciales y que invertir en infraestructura y logística es la forma como esas condiciones de nueva inversión se van a dar en los territorios. Ahora, muchos dicen, ¿qué pasa con las ciudades inteligentes? ¿Necesitamos también que las ciudades inteligentes? No diría necesitamos más que las personas de esas ciudades sean inteligentes. Necesitamos que utilicen la tecnología para aprovechar las condiciones que faciliten la resolución de problemas de movilidad, de salud, de vivienda, energía, trabajo, gobernabilidad, comunicación, educación, incluso tener hoy espacios inteligentes y un manejo inteligente de los recursos. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, estamos buscando que la tecnología sea el punto de apoyo que permita que esto suceda mucho más rápido. Después de haber mencionado estos temas, la propuesta que hoy queremos compartir con ustedes es que hoy el ENADE no es un punto de partida, es un alto en el camino. Y es contarles que llevamos alrededor de 2 años trabajando en este tema. Y que lo que hoy queremos es mostrarles la parte del camino que hemos recorrido y lo que hace falta trabajar. Temas de territorialización, de coordinación y sobre todo el abordaje local de agendas de desarrollo. En el tema de territorialización, muy importante señalar el trabajo que el Programa Nacional de Competitividad ha hecho en alinear el territorio con la producción. Algo que pudiera sonar bastante lógico, bastante básico, pero que en Guatemala no tenemos. Y es como esos 11 clústeres de los que les hablaba, no los 25, por lo menos esos 11, reconocemos en qué partes del territorio tienen potencialidad. Bueno, hoy de esos 11 hemos logrado mapear 5 y los podemos ver. En el área roja, el sector de frutas y vegetales, en el área verde, el sector de forestal, en el área azul clara, el sector de manufactura ligera, en el área azul oscura, el sector de tecnologías de la información y de la comunicación, y en el área como gris, donde hay una maletita, el sector turismo. Incluso, si vemos que la infraestructura es sumamente importante para esto, debiéramos de marcar en toda Guatemala el aporte que el sector construcción puede hacer para este tema. Muy importante al respecto, dado que tenemos que trabajar en aquellos territorios que tienen potencial de actividad productiva, debemos alinear agendas. Hoy en día en Guatemala se trabaja en el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. La invitación es cómo vinculamos esto. Sabemos que hay lugares de donde migran los guatemaltecos. ¿Cómo son los lugares que los van a recibir en Guatemala? Tenemos que alinear este tipo de agendas. Segundo tema, ¿cómo nos coordinamos? ¿Sí? A pesar de que hay distintas instituciones que a nivel local tienen responsabilidades, yo mencionaría al menos 4 que en cada uno de los temas que hablamos tienen un protagonismo muy especial. En el tema de ordenamiento, el papel que puede generar el Ejecutivo para el apoyo de las municipalidades. La autonomía municipal implica la realización de muchas responsabilidades, pero dependiendo de los niveles, la presencia del gobierno central es clave, con el apoyo, estructuración de proyectos, financiamiento de esos proyectos, pero el legislativo también es sumamente importante, y les menciono al menos 3 ejemplos. Primero,
¿Cómo permitimos que en Guatemala no sea ilegal la contratación a tiempo parcial? Segundo, ¿cómo reglamentamos el convenio 169 de la OIT para que no sea un obstáculo para el desarrollo, sino para que fomente el desarrollo? Tercero, ¿cómo logramos que la inversión llegue a los territorios, que el fomento de la inversión pública se dé a nivel local? En el tema de resiliencia, el Código Municipal reconoce a las corporaciones municipales como los responsables del manejo de cuencas, el tratamiento de desechos, el tratamiento a través de plantas de aguas residuales. Bueno, cómo los alcaldes con sus corporaciones empiezan a trabajar en ese tema. En el área de inclusión, el presupuesto que tienen los consejos de desarrollo urbano y rural debiera estar completamente alineado a generar oportunidades de educación, salud, seguridad y justicia para los habitantes de sus territorios, y no ser hoy continuamente cuestionados por problemas de transparencia, eficiencia y pertinencia. Por último, hoy en día la figura del gobernador en Guatemala no es aprovechada con todo el potencial que tiene. Tenemos no solo un exalcalde de Colombia, sino un exgobernador de Colombia, donde a través de sus enseñanzas nos ha compartido la visión un poco más amplia sobre la competitividad del territorio que puede tener un gobernador. Y cómo institucionalidad hoy existente como las mesas de competitividad permiten aglutinar a estos distintos sectores para que trabajen con una misma agenda. Y tercero, cuando hablamos de agendas locales les queremos contar que hemos venido trabajando con 6 de estos 9 nodos territoriales. Yo les mencionaba que era necesario trabajar 4 temas a nivel local: el ordenamiento, la inclusión, la resiliencia y la competitividad. Bueno, desde hace unos años la Fundación para el Desarrollo de Guatemala ha desarrollado una herramienta que se llama el Índice de Competitividad Local. Y en su concepción más amplia no solo mide condiciones de competitividad, sino condiciones de los otros componentes, tal vez no abarcándolos en todo lo que implican esos componentes, pero dotándonos de suficiente información para hacer algunos análisis interesantes sobre 7 temas. 7 temas que consideramos que son los que se deben trabajar a nivel de los territorios: instituciones y servicios, conectividad e infraestructura, empleo e ingresos familiares, servicios de salud, calidad de la educación, potencial productivo y aprovechamiento tecnológico. Podría tomarme otro par de horas contándoles alrededor de 100 variables que medimos en cada uno de estos temas. ¿Cómo volvemos la agenda política una agenda basada en evidencia? ¿Cómo el desarrollo nos permite identificar cuando las cosas que hacemos no resultan, pero también cuando las cosas que hacemos resultan en condiciones de desarrollo? ¿Y qué hemos hecho con esta medición? Bueno, nos hemos ido a los territorios a compartir los datos que hemos recopilado sobre las oportunidades que tienen a nivel local de generar agendas propias. En ningún momento nuestro objetivo es llegar a darle la receta. El desarrollo no es una receta. El desarrollo es un proceso que continuamente se retroalimenta. Y hemos trabajado en el nodo regional de Cobán, en el nodo regional de Los Altos, la ciudad turística de Antigua, el nodo regional de Guatemágica, la ciudad portuaria de Puerto Barrios y la ciudad portuaria de San José. Y quisiera tomarme un breve instante para en verdad reconocer la labor de los alcaldes que han sido pioneros y líderes a nivel de país para decir: yo en mi territorio quiero que haya desarrollo, con muchos o pocos recursos, pero aprovechando esos recursos para avanzar en un camino que al día de hoy ha mostrado avances muy prometedores. Y tenemos hoy alcaldes que nos acompañan de estos territorios que eventualmente podrán comentarles cómo, trabajando con evidencia, se pueden lograr mejores condiciones de desarrollo. Y lo que pasa es que tenemos suficiente información, no solo de los datos de la información dura estadística, sino que, siguiendo la metodología del Foro Económico Mundial, contar con información sobre la percepción de los ciudadanos. No solo lo que el dato dice, sino lo que el ciudadano dice. El primero que vende su territorio es el mismo ciudadano. Y a partir de eso hemos logrado generar, obviamente, agendas para estos 6 nodos. Pero tenemos hoy en día información para los 9 nodos territoriales. Información que nos permite empezar a trabajar, ¿sí? Podemos ver en cada uno de los pilares la medición de competitividad en una escala de 0 a 100. No solo con una medición de competitividad, sino también una medición del PIB per cápita, porque algo bien interesante sucede, y lo que es norma a nivel de países en Guatemala también se aplica, y es que a mayores condiciones de competitividad, el ingreso de los ciudadanos mejora.
Todo este trabajo que hoy he tenido la oportunidad de presentar tiene un costo. Y continuamente cuando hacemos estas presentaciones en ENADE, nos dicen, bueno, ¿y esto cuánto implica? Bueno, el ejercicio que con distintas organizaciones del sector público y sector privado hemos venido trabajando los últimos meses, nos lleva a ciertas cifras que están en cada uno de los nodos regionales para los próximos 15 años. Un monto de alrededor de 2.800 millones de dólares para infraestructura urbana. Pero no acaba la inversión. Es necesario inversión social, como tenemos centros de salud, hospitales, escuelas, institutos, estaciones de la policía, delegaciones del Ministerio Público, del Instituto de la Defensoría Pública Penal, en al menos estos 9 territorios en el país. Cómo invertimos en la red vial crítica para conectar estos territorios, incluso inversiones de aeropuertos para conectar Guatemala con el mundo. Hablamos de alrededor de 6.000 millones de quetzales, casi la recaudación que al día de hoy tiene Guatemala como país. Podremos no estar de acuerdo en esos 6.000 millones, pero creo que es la forma correcta de iniciar un diálogo fiscal. No pedir el dinero porque con más dinero podría hacer más cosas, sino pedir dinero porque sabemos que el país lo necesita y que hay un claro camino por el cual avanzar. Todo esto que les he compartido ha sido el trabajo de un equipo y probablemente no sea la mejor versión de lo que puede identificarse como desarrollo para Guatemala, pero sí estamos convencidos de algo, y es que no vamos a generar oportunidades a los guatemaltecos si no acortamos la distancia a las que les quede el desarrollo. Cuando hablamos de ciudades intermedias, hablamos que el desarrollo quede más cerca, que cada uno de los guatemaltecos tenga una oportunidad de desarrollo. Y este plan lo presentamos como una oportunidad de diálogo. Si algo ha caracterizado al ENADE es reflexionar sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Podemos decidir hoy no hacer algo al respecto. Esta es una foto que utiliza Naciones Unidas, que ilustra Panamá, una de las ciudades que se ubica en el territorio más urbanizado del mundo, que es Latinoamérica, pero donde el no haber estado preparados implica hoy sufrir las condiciones de la pobreza urbana, lo que de una u otra forma se traduce en indigencia, mendicidad. ¿Queremos que esa sea Guatemala? Es bien fácil, no hagamos algo al respecto. Pero podemos pensar que otra Guatemala es posible. Y es imaginar que si hoy identificamos ese potencial que no hemos aprovechado en Guatemala, estamos a las puertas de hacer de Guatemala un país distinto. Como les decía, esto continuamente está sujeto a discusión, a aportes, a propuesta. Parte de lo que queremos desde Fundesa es tender puentes dentro de las instituciones que han trabajado al respecto. Y son instituciones del sector privado, alineados con un Plan Nacional de Desarrollo, pero que interactúan con un sector público que ha tomado este tema como una agenda propia. Tanto el Programa Nacional de Competitividad como el Ministerio de Economía, a través de la Agenda Urbana y la Agenda Nacional de Competitividad, recogen estos temas. Y es que no estamos iniciando un proceso, estamos pidiendo que más guatemaltecos se sumen a él. Y por eso, la frase del centro. Cuando uno lee las memorias de Lee Kuan Yew, primer jefe de gobierno de Singapur, y él cuenta cómo Singapur pasó de ser un país del tercer mundo al primer mundo, él habla de que tenían un plan. Probablemente no el mejor, pero tenían uno, lo siguieron y se comprometieron con él. Y esa es la invitación. Probablemente no sea el mejor plan, pero creo que tenemos uno. La invitación es a comprometernos. Cuando vemos el desarrollo de Guatemala para los próximos 15 años, son al menos 4 gestiones de gobierno más. Solo nosotros vamos a ser los que permitan que esto suceda. Aprovecho para agradecer a todos ustedes que nos acompañan, a las instituciones que hacen posible ENADE, pero sobre todo a todas aquellas empresas que han creído en Mejoremos Guate como una plataforma que podrá generar una Guatemala más próspera, más solidaria, más segura, con instituciones fuertes que permita que el desarrollo llegue a todos y cada uno de los guatemaltecos. Muchísimas gracias.